Para Martín, que es que me quedó mal acá algo. Ya vamos, ya vamos a... no, no estamos en vivo, mejor dicho. Si quieres Bueno, no pasa pararla nada. y volver otra vez. Bueno, tenemos nuestra última charla, nuestro último invitado para cerrar este ciclo del Congreso Astrológico que empezó el año pasado astrológico y hoy estamos en el nuevo año astrológico. Entonces, está aquí con nosotros nuestro amigo, compañero de camino, el doctor Santiago Rojas Posada. Él es un médico dedicado al cuidado paliativo y al manejo del duelo con medicina integrativa. Es un terapeuta floral y experto en geometría sagrada aplicada a los procesos de conciencia y sanación. Es autor de polifacético de muchos libros y que están dirigidos especialmente al cuidado de la salud y a la calidad y el propósito de vida. Tiene un programa hace varios años en Caracol, que eso no falla, puede llover, tronar, relampaguear y en la noche está ahí Santiago aportándole a la conciencia colectiva unas luces en los procesos que todos estamos viviendo. Y es un placer tenerte aquí, Santi. Hombre, Martín, qué alegría. Y Juan Carlos, qué honor, además. Me siento honrado. Además, feliz de poder compartir algo tan bonito como son las esencias. Algo que desde que conocí el legado de Bach me encanta. Y pues, Santiago, la ponencia número 12, que es un poco el símbolo de la síntesis de los 11 signos zodiacales anteriores, llegan a la casa 12 para entregar una sustancia. Y qué bonito el término de esencia, porque la esencia es como esa quinta esencia, algo que se extracta en profundidad. eh, y a través de tu ponencia, el título de tu ponencia es Esencias de ciclos y ritmos. Eh, y bueno, llegamos a este final de este ciclo que iniciamos ayer sábado desde las 8 de la mañana hora Colombia y que hoy estamos cerrando contigo. Eh, Adelante, Santiago. Todo Qué tu espacio alegría. es tuyo. Sí, a las 10:36, el equinoccio que se dio hace un momento, 10:36 hora colombiana, donde yo estoy aquí, estoy en España, fue un poco, pues 6 horas después, en el sentido por lo menos del reloj. Los ciclos y los ritmos es algo que existe permanentemente. Pongamos esto como un viaje al interior, pero al interior del cosmos que habita en cada ser. Esta es para mí la perspectiva más simple y más poderosa. En cada uno de nosotros habita la fuente de la creación y la manifestación de la creación. Por años me ha gustado mirar las estrellas, conocí las esencias de flores a través del legado de Bach en la década de los 80, trabajo desde entonces con ellas y he sido preparador y terapeuta sobre todo, pero preparador de flores durante muchos años y a lo largo de todo este tiempo intentando comprender cómo se podía plasmar eso que la flor hacía. La flor es una antena de recepción con el cosmos y cómo poderse conectar con los ciclos y los ritmos que están viviéndose permanentemente. Y esos son como los principios ordenantes de esta hipótesis, perdón. Son como las ideas fundamentales para poner esta idea. El tiempo y el espacio desde nuestra perspectiva humana son absolutos, pero desde lo cósmico son relativos y son estirables y son modificables. Hoy sabemos muchas cosas más al respecto. Sin embargo, todo está interconectado porque hay una sola vida que es todo el universo en sí mismo y está palpitante en todos los lugares. Y todo está relacionado a través de ciclos. Estos ciclos, como los del Sol, por supuesto, los de la Luna, y esos ciclos mayores en la naturaleza, por ejemplo, están las estaciones, se combinan con los ritmos internos de cada persona. Tenemos un ritmo personal, hay ritmos, la cronobiología, que es una ciencia que yo estudio y enseño, además, tiene que ver con los ciclos del día y el día 24 horas, que es circadiano, con ciclos un poco más rápidos, como el del parpadeo, el del corazón, que lo llamamos ultradianos, y con ciclos mayores como el de la mujer, que es el ciclo lunar, que es circalunar, que es de 28, 29 días y que tiene que ver con su ciclo reproductivo. No necesariamente existen solo esos, son muchos más, pero para citar los más importantes.
Y en la naturaleza todo tiene una génesis, el sonido es la huella del movimiento creador, luego aparece la luz que vibra y se estructura como forma. Y todo es una realidad que se manifiesta en diferentes expresiones, desde los elementos, los 4 elementos, agua, aire, tierra, fuego, y la quinta esencia que los integra. Por eso lo que trabajamos son con la esencia, una quinta esencia que se integra a través de los elementos. Y esto, que es para mí lo más bonito, es que si una parte se abre al todo, una parte cualquiera encuentra la fuente de la creación y se puede integrar esa parte. Y esa fue la búsqueda durante muchos años para lograrlo. Este maestro, que seguramente muchas personas conocen, que es Sadhguru, que es muy bello y que tiene muchas respuestas cotidianas, tanto el Buda, Siddhartha Gautama Buda, como Sadhguru, han logrado para mí, a través obviamente de tiempos y de procesos distintos, enseñarnos el cómo. La mayoría nos cuentan qué, pero este nos enseña el cómo, con ingeniería interior, cómo hacerlo, como hacía el Buda. El Buda, el camino, las verdades nobles, el octuple camino, las 4 verdades, todas estas historias son cómo hacerlo. Entonces, este personaje enseña cómo sintonizarnos con esta geometría. Y si nos sintonizamos con esa geometría del cosmos, el cosmos responde. Con esas hipótesis, empezamos a trabajar. Les quiero mostrar esto que seguramente muchas personas conocen. La tecnología me toma el pelo, pero a ver. Que es cómo la Tierra y Venus, cuando están ciclando, en ciclos de 5 y 8 años, van generando un modelo geométrico. Todo está, un átomo es sostenido en su expresión gracias a la geometría. Así pasa permanentemente con todo. Esta es una geometría entre Venus y la Tierra, pero obviamente eso no se queda entre Venus y la Tierra, sino está entre todos los planetas. A mí me gusta esta imagen que les estoy mostrando porque la gente tiene la idea que nos vendieron fácilmente del Sol en el centro y los planetas girando alrededor sin fin, pero eso no funciona así. Esto es un movimiento donde el Sol también se está moviendo y todos estamos dando esa vuelta espiral. Entonces Marte con Venus, Saturno con Júpiter y cada planeta tiene una manifestación. Esto está muy bien documentado y es perfectamente bella esa geometría de esa danza de los planetas. Pero si nos quedamos en la Tierra, que es lo que nos importa, y nos situamos en un mismo lugar, esta es una fotografía hecha desde el 21 de diciembre, nuevamente hasta el 21 de diciembre, y vemos cómo el Sol se mueve, cosa que no es cierta. La Tierra va colocándose por lo que el eje está inclinado y nos está mostrando un movimiento, que es un movimiento desde la Tierra, pero eso es lo que importa, es el punto de vista de nosotros el que se afecta, y por eso vienen las estaciones y estos ciclos, y como nos colocamos frente al Sol y nos situamos enfrente y luego nos volteamos para el otro lado, tenemos los ciclos de día y de noche. Y ustedes deben conocer esta foto, que es una analema solar. Esta es una foto obviamente superpuesta de todas las fotos de varios días en un año, de cómo se ve el movimiento del Sol. Y se hace esto que se llama analema, o también le podemos decir un nombre un poco más complicado que el de Miskata. Otros lo llamarían un infinito. Y esto ocurre en 365 días. Si lo miramos exactamente, aquí estaría el 21 de junio, y si miramos aquí estaría el 21 de diciembre, y estarían unos puntos aquí que ocurren generalmente hacia abril 14 y hacia 31 de agosto, donde estaría como este nudo. Y esto se produce año tras año, pero esto no solo pasa con el Sol, sino también pasa con la Luna. Entonces, este movimiento permanente nos hace saber que este ciclo de 29 días influye en muchas cosas, en las mareas, en los ciclos de la naturaleza, incluso la reproducción de los animales, y esos 2 ciclos marcan la vida permanentemente de nosotros. Incluso hay un ciclo entre los nodos que ustedes, los que hacen astrología, lo conocen mucho mejor, que es la relación entre estos vínculos. Y hay una cosa que es fundamental: los ciclos mayores hacen que los ciclos menores sean dominados por ellos, o sea, el ciclo más importante de cada cuerpo hace que los demás se regulen. Entonces, la idea era tomar improntas de esos ciclos mayores que se repiten ciclo por ciclo. En la luna, por ejemplo, pues hay, desde el punto de vista práctico, 12 lunas nuevas y 12 lunas llenas en un ciclo de 365 días. Entonces, investigando, trabajando y buscando por la geometría, generé como un espacio, un portal, por llamarlo de esa manera, para poder acceder a esa información, con un pentágono alineado, con geometría sagrada, buscando cada momento de cada instante. Esto obviamente no empezó ahora, digamos, se desarrolló en la época del 2020 por una razón fundamental, entre otras cosas porque tuve todo el tiempo del mundo para dedicarle a esto, y que era un sueño desde muy chiquitico de poder traer el cosmos a la Tierra. Era como una sensación desde muy niño, cuando me acostaba en el tejado de mi casa, a
allá pequeño, a traer el cosmos a la Tierra. Me gustaba acostarme y estirar los brazos y sentir que me iba hasta por allá y traerlo. Era un juego infantil. A veces los juegos infantiles son simplemente sueños que luego se cumplen o no se cumplen porque no seguimos soñando. Y jugando con muchas cosas, desde que conocí las esencias de flores, buscando. Ha sido un proceso de muchos, muchos años, de muchos, digámoslo, aprendizajes, no diría fracasos, pero sí de puntos y de puertas cerradas para devolverse. Entonces, generando ya unos movimientos con unos regalos maravillosos, unos chamanes que me enseñan, unos alquimistas, de muchas personas le van a uno enseñando cosas y va encontrando los puntos, los espejos, por ejemplo, como portales de información, figuras geométricas, un jaguar de 2 cabezas de un chamán, cada cosa colocado dentro de una figura geométrica. Fui encontrando que había momentos en que se podían alinear todas estas cosas de una sola. Miren esta fotografía. Desde una perspectiva correcta, el caos tiene un orden. Entonces, hay un momento en que todo ese caos que está ocurriendo es un instante. Es un instante que es como una fotografía. Cuando uno la toma, funciona. Y dos energías están permanentemente presentes. El propósito, hay un plan que hace que el cosmos se mueva con un ordenamiento, tanto que podemos definir cómo va a estar la luna en 230 minutos o en 850 años, eso lo podemos predecir. Y también, si no estuviera ese orden implícito, por supuesto, habría un caos indescriptible. Desde una perspectiva parece un caos, pero por eso todo se alinea de una manera. Entonces hay un propósito de movimiento que no lo comprendemos, no tenemos capacidad de entender. Pero también nosotros podemos tener un anhelo de acceder a esto, de colocarnos, alinearnos, y eso es una energía magnética, es una energía como atraigo si estoy dispuesto y disponible, y eso es lo que siempre he creído, que hay una internet satelital gigantesco que está todas las ideas, ¿sí? Que están ahí pululando en la conciencia, y cuando alguien se dispone, esas ideas se pueden adquirir y se pueden, la palabra que me gusta usar es precipitar. Entonces existen leyes, esto está basado en el Tratado de Magia Blanca de Alice Bay, del maestro tibetano, un libro que conozco desde la década de los 90 y que trabajo, no sé si lo haya entendido, pero lo trabajo permanentemente. Digo, porque esas cosas no son de entender, sino de poner en práctica. Y son leyes, primero una ley de la vida, todo está vivo. Y está todo dentro de ese proceso de la vida. Y yo tengo una vida limitada, pero hay una vida ilimitada que está viviendo en esta vida limitada que debe renovarse. Y hay una interacción entre las vibraciones de esas vidas con esta vida que existe en mí. Por eso el éxito está en que uno se vacíe, que suelte todo lo que existe para que eso ocurra. No es que haya que hacer algo muy complejo, sino simplemente alinearse con esto. Bueno, esto es ensayo y error de muchas veces, hasta que se permite la precipitación. Y eso que está allí se manifiesta, puede exteriorizarse, puede ponerse en evidencia. Ustedes están en sus casas en este momento y tienen una limitación específica de un canal. Hay una interacción que está dándose entre la señal que están emitiendo Juan Carlos y está emitiendo Martín desde un sistema que es Zoom o como quiera, YouTube, como ustedes lo estén viendo. Y cuando ustedes permiten que eso se experimente en ese momento, porque se colocan en las coordenadas, se manifiesta la imagen que está ocurriendo en otro lugar. Siempre ha estado ahí, pero si no tenemos el receptor y el momento adecuado, no se manifiesta. Entonces, a través de la geometría, a través de los ciclos predecibles, de los momentos específicos, se puede acceder a esa información. Yo conté con alguien que no sé cómo me hizo para ayudar, pero aparecía este personaje, un gatito, la naturaleza, cuando uno se da cuenta que, por eso lo muestro y lo honro, porque él me acompañaba en los momentos después de varios minutos, horas a veces, para encontrar ese momento. El gatico aparecía cuando era el momento que tenía que ser. Él seguramente se daba cuenta, yo no, pero al final terminé dándome cuenta cómo era el cuento durante varios meses, hasta que al final entendía el ciclo, cómo se manifestaba, que no dependía de una hora cronológica, sino de un instante de ciertas cosas de la naturaleza. Y lo que ocurría, que es muy interesante, es que eso se daba en un instante. Entonces, en un instante se podía como ver esta imagen que se está surgiendo permanentemente, pero que solo tenía acceso en el instante que se daba. El gatito se acercaba. Yo siempre he visto estas señales que ustedes saben, que los animales predicen los terremotos, que las aves migran antes de que venga un huracán. Los animales tienen esa percepción y ese gatico
algo le llamaba la atención en ese portal y se iba y se sentaba ahí cuando iba a ocurrir esto. Entonces yo ya sabía que él era un gran elemento para estar mucho más atento, porque él paseaba por todos lados. Yo vivo en un sitio de la naturaleza muy grande, pero cuando él subía a ese lugar por su propia cuenta, yo salía a hacer eso al mismo tiempo. Y ocurría un momento de síntesis, un momento donde en ese espacio se produce una precipitación y eso queda en esa estructura basada en geometría, orientada, alineada, y se capta algo, como una fotografía cuando antes se abría un diafragma y lo que estaba en ese momento, como cuando nosotros nacimos, cada uno de nosotros, estábamos dentro de la madre, se abrió el diafragma del útero, salimos a la luz, cortamos la conexión con la fuente de la naturaleza humana y quedamos expuestos al cosmos y eso marcó nuestra conciencia de manera definitiva por este ciclo de vida. Y esto en castellano es decir que tengo un código genético basado en mi estructura de mis padres biológicos, pero tengo un código cósmico que está basado en la existencia que soy y esos genomas y esos cromosomas son la distribución de los planetas que ustedes los astrólogos lo tienen en la carta astral. Entonces, esto es una fotografía que obviamente no está cogiendo este periquito de la luna, pero seguramente 2 segundos antes o 2 segundos después la fotografía no hubiera quedado así, ni este león el sol. Entonces yo sabía que era un instante que eran segundos, que si lo perdía lo podía volver a intentar, pero no podía, digamos, ya lo perdí, como este momento es inevitable, llegaba a ese instante. Entonces cuando estábamos, colocábamos en la disposición, como ven esto es descalzo, porque ahí están hasta las huellas de la naturaleza ahí de los pies, porque era un ritual de buscar el momento muchas veces al día. Este siempre me acompañaba cuando era el momento, él se aparecía y se colocaba ahí y después de que eso ocurría se iba. Con espejos y formas fuimos tomando hasta que pudimos constatar y descubrir cerca de más de 300 momentos cósmicos durante un ciclo de un año. Algunos bajo tierra dentro de esto, otros cada vez en un sitio de geometría diferente. Y lo que al final, por decirlo de una manera simple, buscábamos era que esto, como hace la naturaleza, les voy a presentar esta imagen que es muy simple, lo que ocurre no es que uno haya hecho nada, a mí nos dieron el regalo de ser un acompañante de un proceso que se da por sí mismo. Por eso, lo único que hacíamos era favorecer que eso sucediera en el sentido de estar allí y permitir, no hacer nada más. Siempre queríamos coger y tomarle, no, es como permanecer, estar allí. Eso es como, durante muchos años, recuerdo incluso en ciertos sitios que ver un atardecer o ver ese momento que el sol se desaparece en una vista del mar es bellísimo. Y es un instante que se da, no tiene que hacer nada, pero si está ahí lo ve, si no está ahí, pues no lo ve. Y era como estar en ese momento que eso se daba y ser acompañante de ese proceso de la naturaleza. No he podido hacer que esto se mueva ya. De una manera sencilla. Bien, eso es lo que ocurre. Uno acompaña y se da solo. La, si no se da cuenta, pasa. Igual pasa cientos y cientos de veces. Como soy terapeuta floral, como soy conocedor de la flor, con geometría, el 5 tiene mucho valor y por eso construimos un pentágono. El 5 se relaciona mucho con el 12, hay una figura que es el dodecaedro, que los antiguos lo llamaban el éter y era lo que se estaba buscando, la quintesencia, la cash. Entonces, a través de esta flor fue como un receptáculo de información. Esta flor casualmente está vista como una maleza y la flor no es agradable y la gente la desecha, pero lo utilizan para el manejo del dolor, por ejemplo, en la India. Y es bien interesante porque, aunque sea una flor que no es muy bella, cuando ya pierde los pétalos, queda esta figura bellísima dentro de la estructura pentagonal, es el melastoma malabaricum. Entonces, como él lo utilicé como estrategia.
y como punto de referencia, ya no como antena de recepción para ayudar a todo ese proceso de lo biológico con lo energético y la forma. Y si uno podía mantener una escena mental, unas imágenes mentales en una estructura, en silencio, de pronto se manifestaba eso, se ocurría, con muchos ensayos y errores y muchos ensayos y errores. Luego, a través de unos amigos que conocen un poquito más de esta historia, a ver qué se va a pasar, pero preciso, no sé muy bien cómo es que, ya. Lo tuvimos que pasar por un proceso alquímico, como hacían los antiguos, ya de destilación, y pasar eso que es radiante, que es intangible, a algo termodinámico que es útil. Entonces, al hacerlo, lo que hacemos es que lo ponemos a una temperatura y esto hierve y se activa. Cuando ocurre esto, cuando yo sentía ese momento, sentía un momento de unidad, algo que fue bellísimo, realmente, aunque a veces era a las 3 de la mañana, a veces era a las 2 de la tarde, a veces era a las 5 de la mañana, a veces era a las 11 de la noche, eh, la sensación era muy agradable. Luego pasábamos esto, como les digo, cada vez lo pasábamos de manera diferente. Aquí, cuando ya lo pasábamos al laboratorio, uno esperaba que ocurriera esto que es destilarlo para activar ese ciclo nuevamente con la naturaleza. O sea, es un proceso que tiene algo alquímico y algo químico. Y ahí uno está atento y va a explotar. Y es un instante, así, era lo mismo. Aquí lo hacen la química, y al final terminamos pues teniendo esto, que son unos frasquitos con goticas, estas son las lunas nuevas, lunas llenas, en fin, y muchos diferentes. Pero ¿cuál es la búsqueda de toda esta historia? Porque bueno, ahí sacamos algo. Pues para mí es seguir el legado que Edward Bach nos dejó. Edward Bach hablaba del conflicto. Y el conflicto ocurre porque las cosas no deberían ser, desde mi perspectiva, por supuesto, no es que haya un conflicto, es que yo lo veo como un conflicto, o yo no actúo como debería actuar. O sea, creo que esto no debería ser de esta manera, creo que no debió haber sido así, creo que además yo no debería haber actuado así. Pero en síntesis, es que no quiero sentir lo que estoy sintiendo y por eso me conflictúo y eso genera pues un estado de excitación neurofisiológica, un estado de agotamiento por exceso de gasto, un exceso de proceso de activación del sistema inmune y genera inflamación y así nos enfermamos en lo psicológico, en lo social. Entonces, cuando los conflictos internos no los resolvemos, intentamos hacer acciones para no sufrirlo, porque no queremos sentir lo que estamos sintiendo, no nos gustan que las cosas sean así, como el conflicto de Ucrania, como el conflicto con la pareja, como el conflicto con lo que sea, y optamos por 4 caminos distintos. El de la evasión es tomar distancia, supuestamente de esto no tiene influencia, pero sin embargo eso es tomar distancia, lo hace el alcohólico y sigue bebiendo para olvidar y las penas siguen ahí, el dolor de su vida, o sea que la evasión no sirve, la más de la fortaleza que a veces tenemos que reprimir, controlar, y resulta que la mente no hay que controlarla, hay que liberarla. Si controlo la mente, lo único que voy a hacer es, ella acelera más y tener más dolor y, por supuesto, termino sobrepasado físicamente. La más común que nos lleva a todas las violencias es buscar tener la razón. En los conflictos es la norma de vida, los conflictos externos. Yo necesito que el otro se convierta en una némesis y en un enemigo, entonces necesito justificar mi acción viendo que el otro es más malo que yo y saber que yo estoy en lo correcto. Lo que hago es que perpetúo el conflicto y esa es la que favorece todas las formas de luchas o intento rechazarlo y todo lo que rechazo se vuelve un obstáculo y no aprendo. Estas son las 4 estrategias. Sin embargo, podemos hacernos responsables. La responsabilidad es la habilidad para dar respuesta. Mi propuesta, utilizando esto, 2 años de haberlas empleado, las uso, las medito, las recomiendo, las vamos estudiando, sigue esto en proceso de aprendizaje. Yo lo cuento porque estos 2 amigos les ha dado porque lo cuente, pero lo sigo investigando. No quiero dar como en algo, y es más, quisiera tener por lo menos los 18 años siguientes para seguir investigando cada uno de los eclipses, porque sigo en ese proceso de seguir tomando esas fotos de esos 14 días entre un eclipse lunar y uno solar, donde esa variación de potencial al haber intercambio de luz y de oscuridad se genera una especie de Stargate, una puerta que se nos abre a un cosmos más profundo. Cuando se apaga la luz
más fuerte, vemos las luces más tenues que están alrededor, pero las que sostienen nuestra conciencia más profunda. O sea que son momentos donde se apaga nuestro ego, pero se nos abre el mundo mucho más profundo. Y con los eclipses hemos visto cosas muy bonitas cuando se toman esas goticas. Entonces, lo que yo he encontrado puede ser totalmente simplemente empírico, porque es una investigación a través de observación, de atención, simple y llanamente. Es que hay personajes que han experimentado, y como todos los ciclos, lo que para mí sí es claro es que todo el tiempo se está manifestando. Cuando ustedes ven, por ejemplo, la distribución de las constelaciones son las mismas del sistema nervioso central. Nosotros tenemos esa distribución. O sea, nosotros estamos hechos a imagen y semejanza del cosmos, no de una divinidad personificada, sino de una vida estructurada a través de millones de formas. Y nosotros nos tenemos que relacionar a través de un principio de geometría. Y lo que voy a decir, aunque le choque aquí a Martín, yo no soy astrólogo, yo desde la geometría es que entiendo que las relaciones son el éxito de la vida. La vida es acción y vivir es relacionarse. Y desde la geometría se puede encontrar. Ahora hablábamos, por ejemplo, que para mí lo más difícil desde la geometría es el ángulo de 150 grados, que el ángulo de 180 me parece maravilloso porque puedo integrar el opuesto, como son esos nodos, que el de 150 es un conflicto severo que si no lo resuelvo me estanco, pero los otros no son conflictos. Y lo del trígono de 120 no es bueno, sino que es una exaltación. Entonces puede ser bueno o puede ser todavía más malo porque se exalta lo que esté allí desbordado. No, digo desde la geometría, no estoy diciendo desde la astrología. Entonces, viendo las vidas de los grandes seres y viendo este proceso y utilizando estas goticas, se ha ido encontrando lo siguiente. Si nosotros miramos la vida del Buda, Siddhartha Gautama Buda, Siddhartha Gautama era un personaje que renunciaba, pero la mayoría de las personas cuando creen que renuncia es que se evaden. No, es muy diferente la renuncia desde el punto de vista espiritual, que en nuestra historia, en la mitología, está en el mito de Quirón, que él renuncia a su condición de ser una divinidad. Recordemos su padre, pues un poco atravesado violador, su madre que tiene la idea de no ser conquistada y entonces utiliza otro medio, terminamos teniendo un personaje que tiene una parte de humano y una parte de animal, que además Heracles o Hércules le termina haciendo una herida que como no puede morir nunca sana, y él entonces libera a Prometeo que está encadenado y renuncia a su condición de la divinidad para poderse liberar. En la historia más reciente y no mítica de Siddhartha Gautama Buda, él dice una cosa que es muy bella y la cual para mí ha sido muy interesante en la práctica profesional. Cuando uno renuncia a algo que cree que merece y renuncia libremente, obtiene un gran poder interior. Vamos a poner el ejemplo de una mamá. Una mamá se está comiendo algo y el niño le pide y la mamá renuncia a algo que lo merece, lo preparé, lo compré, es mío, y decide entregarlo. Es muy distinto a, ay, me toca darle esto. O sea, ese para mí es el símbolo más bello de este planetoide, que es Quirón, y como símbolo de lo que hacía el Buda, la renuncia completamente a algo me permite adquirir un poder mayor. El Buda, por ejemplo, renunciaba a alimentarse. Es, por ejemplo, cuando uno hace ayuno. Uno puede hacer ayuno rechazando la comida, que sería lo que lleva a esas patologías como la anorexia, o puede hacer una renuncia a decidir no alimentarse y adquiere un poder mayor, el cuerpo lo nutre y saca más energía. La renuncia puede haber en todos los niveles, esta renuncia espiritual, y para mí el símbolo de este planetoide en la historia de la conciencia del ser humano es eso. Es el sanador herido que renuncia completamente y se libera de su dolor cuando renuncia a ese don aparentemente que tiene. Y uno en consulta a los médicos a veces estamos enfermos, cansados, aburridos, y cuando volvemos a adquirir ese proceso, se da de casualidad, porque cada 19 años o de pronto no siempre se da, pero en esta oportunidad se dio un eclipse que caía en un momento específico sobre una zona donde está Ofiucos y donde está la cabeza de una constelación que tiene que ver con la mitología. Hablaba de que estaba ahí Asclepio, el padre de la medicina. Bueno, abrimos esa puerta y esto es lo que quedó para utilizar, para ese dolor. Lo hemos usado en esas heridas que nos sanan. Me pasaron muchas cosas durante los momentos de preparación que me confirmaron que por ahí era la historia y se tiene entonces un Quirón.
Ahora, viendo la vida de otro personaje muy bello, que era Gandhi, Mahatma Gandhi, otra forma de responsabilidad. Responsabilidad es habilidad para dar respuesta. Pero Gandhi no renunció, Gandhi se resistió, pero hizo una resistencia pacífica. A veces la gente confunde renuncia con evasión y a veces la gente confunde resistencia con una persistencia y terquedad. No. Cuando uno tiene claro, debe persistir. Para mí eso es lo que hacen los nodos. Este es de dónde vienes, hacia dónde vas, integra lo que has sido para que sigas a dónde vas, pero tienes que persistir. Tienes que resistirte en esa persistencia, pero no terca, sino es claridad de propósito. Si es tu propósito, el plan puede cambiar 100 veces. Si tú tienes un plan, el plan de, yo quiero, por ejemplo, el propósito es amar, el plan es que sea con esta persona. Pero si no sale con esta persona, pues bueno, yo seguiré amando aunque no sea con esta persona. Los propósitos trascienden los planes y ese es el sentido de los nodos para mí desde la geometría, esos 180 grados, que es lo que digo, que tú debes integrar los dos lados de la ecuación para poderlo volver útil. Y este personaje de nuestra historia más cercana, que es Jesús, nos hablaba que para mí es lo que hace el sol, por eso es el Nuevo Testamento, ilumina, abre los cielos, toda la historia que ustedes, en los símbolos que uno puede ver de cualquier lado, que es la capacidad de dar una nueva oportunidad. El sol es una nueva oportunidad, todos los días nace un nuevo sol. Hoy están haciendo un nuevo año astrológico, hoy estamos en ese grado de la primavera, por lo menos aquí en el hemisferio norte, y yo estoy aquí en España, donde empezamos un nuevo ciclo. Antiguamente pues era lo que se utilizaba, ¿no? Que el año empezaba en la primavera, en el equinoccio, donde está el día y la noche en equilibrio, y que ustedes los astrólogos lo celebran como un primer día y hasta que aparecieron todos estos personajes, Dionisio y todo, pues era el primer día del año. Entonces el sol, cuando uno puede utilizar su sol, lo que está haciendo es restaurando, renovando esa fuerza vital, esa capacidad que tenemos de desarrollar lo que somos. Y cuando le damos a una persona ese preparado del sol, como le damos ese preparado entonces de lo anterior, que estábamos viendo, por ejemplo, de los nodos, pues está trabajando algo específico en esta dirección. Y hay otro personaje que a mí me gustaba mucho, tal vez es el personaje más bello de la historia para mí, por lo menos más cercana, que es Francisco, Francisco de Asís. Y desde metiendo un poco a Alice Bailey, un poco de mitología, trabajando los momentos donde el sol gira en otra dirección desde la Tierra, por supuesto que es el 21 de diciembre y el 21 de junio, tomando los ciclos de cada instante, tomar esos momentos de cambio y lo que determina, lo que los astrólogos hacen con su carta astral, para mí lo que determina el ascendente es la misión, pero es la capacidad de reconocer, incluso es una palabra en castellano tan bonita que se escribe al derecho y al revés, como reconocer la vida y la posibilidad que hay en todo, que era lo que hacía Francisco. O sea, lo que estoy diciendo es que estos personajes hicieron eso. Jesús vino a renovar la vida, el Buda demostró lo que la renuncia a todas las pasiones y el deseo y todas estas cosas transformaba. Gandhi lo hizo con la persistencia, de reconocer, hermano Sol, hermana Luna, que en todo había vida y que esa oportunidad de nacer era el momento de evolucionar, que no evolucionamos si no estamos en esa inmensidad de la totalidad, sino en esa puntualidad de la forma. Y por último, para que estos personajes, si quieren preguntar lo que quieran, estos que están aquí, es el trabajo de la luna. A mí el trabajo de la luna me gusta mucho. Hay un personaje que seguramente todos conocen, Jiddu Krishnamurti, que estuvo el siglo pasado en el mundo, en el cual tuve la oportunidad, no de conocer en persona, pero sí desde cuando estaba vivo en el 80 y pico, hace ya muchísimos años, de saber de su existencia y de rendirse ante lo que es. Para mí la luna es muy bella, porque la luna en algún momento está en todo su esplendor, en todo su brillo, en toda su capacidad y decide, digamos, volverse a ocultar, se rinde ante la magnificencia del sol para volverse a cargar. Hay cosas astronómicas muy bonitas de cómo se carga. Hay una radiación que recibe la luna cuando está del lado del sol, que es nuestra luna nueva. Es la luna de la manifestación y la luna de la esencia. Los ciclos estos de 191 días que vienen desde una luna que llamamos nueva hasta cuando está en su luna llena 191 días después, un poquito más de 6 meses. Y hay más ciclos lunares, no solo el de 29 días. Entonces es un ciclo donde se llega a lo máximo, pero es como ocurre en la naturaleza. Por eso está tan relacionado con las mareas o con las semillas y con la savia que sube. Y es
esa pepa, ese hueso, como se dice aquí en España, de esa fruta, de ese fruto, que en algún momento se manifiesta en su plenitud cuando florece y en otro momento se recoge. Y es lo que está, es el ciclo. Este ciclo es el ciclo más corto, pero es el ciclo más bello que existe en la naturaleza, porque además está relacionado con la fertilidad, que ese don se lo dieron a las mujeres en el sentido biológico, en lo femenino, que es más trascendente que simplemente lo humano, pero es un ciclo de rendición. Vuelve la luna, que está en su máxima expresión, vuelve y hace esto. Y lo que he estado trabajando es usar las lunas, usar las 24 lunas, las lunas llenas y las lunas nuevas en momentos distintos. En algunos momentos las lunas llenas generan una acción de manifestación y otras lunas nuevas de esencia. Y jugar con las lunas de los nacimientos, de momentos de tránsito y ver cómo podemos usar estas características. ¿Qué es lo que he encontrado y lo que estoy buscando? Cómo estas condiciones que nos da la vida de responsabilidad podemos renunciar usando esto, depende de donde esté nuestro momento de nacimiento, cómo podemos resistirnos y sostenernos en ese propósito, cómo podemos restaurarnos y renovarnos ante ese conflicto, porque esto es para manejar los conflictos que tenemos todos los seres humanos. ¿Cómo podemos reconocer lo valioso de la oportunidad de experimentar? Porque es a través del amor, como hacía Francisco de Asís, todo lo que amamos se vuelve parte nuestra porque lo incluimos, todo lo que rechazamos se vuelve un obstáculo. Y cómo a través de rendirnos ante lo que es más grande, ahí sí es rendirse ante lo que es mayor, que es lo que hace una gota cuando es del océano que está encima de una conchita en la playa y se siente toda poderosa, pero cuando se rinde en el océano, entonces se convierte en el océano. Eso es lo que hace la luna. Soy brillante, pero estoy aquí simplemente reflejando una luz que no me corresponde. Soy opaca, pero estoy renaciendo nuevamente porque estoy con mi fuente, que es el sol. Sería ese símbolo. Eso es todo. Ese cuentico, pues ahí vamos en este cuento para irle conociendo lo que significa y lo que pueda llegar a tener. Vamos a quitar esta presentación. Las 5 R's. Va la sexta R rojas. Bueno, bueno, pero Santiago, fíjate que hay un tema y es que los años en que yo estuve trabajando con esencias florales, hubo algo que me fascinó de la terapia floral y es que no hay enfermedades sino individuos. Es decir, por ejemplo, en esencia floral no se trata de que tengo insomnio, unas gotas para el insomnio, sino ese insomnio te lo está produciendo no poder hablar con tu jefe, entonces centaura. La impaciencia que tienes, entonces impaciencia. La capacidad de carga de tantas cosas encima del roble. ¿Sí? Entonces, digamos, se hacen unas combinaciones específicas y lo que, digamos, lo que extracto de esa terapéutica floral, lo más hermoso, es que se escucha al paciente, al consultante, de qué es lo que te está sucediendo. Y cuando el consultante se lleva su frasquito, está sintiendo que su terapeuta lo escuchó, que pudo hacer una catarsis frente a una situación. Y las esencias funcionan de maravilla en ese sentido. En este caso, con este sistema que nos estás presentando, algo que me gusta mucho es poner como en conciencia que existen esas 5 formas, la parte de Quirón, la parte de la luna, ¿sí? La parte, bueno, de las 5 R's que nombraste allí, ¿sí? Sí, sí, sí. Y cómo puedo yo integrar en una situación de dificultad la rendición o la renovación o el reconocimiento de una situación a través de, claro, toda esta técnica que nos has mostrado hermosa, muy alquímica, pero que en el fondo, digamos que una de las cosas más humanas que hay allí es como poder integrar, ayudar a integrar a este consultante o a la situación actual con esas 5 R's, ¿sí? Con cualquiera de las De que necesite en reconocerlas. algún momento, porque no siempre se resuelve todo de la misma manera. O sea, tú no puedes resolver todo desde la resistencia porque a veces hay que soltar, pero a veces hay que resistirse. Entonces, lo que es, si tú te anclas en tu nodo, te resistes, pero si te entras en tu quirón, renuncias, si haces con tu luna, te rindes. Además, rápidamente lo que tienes que hacer es rendirte ante algo que es inconmensurable, que es el cosmos, porque aunque tenga toda una luz, es ficticia, es prestada, es simplemente apariencia, como ustedes lo saben en la luna donde está. Y yo lo que veo es que lo que nos dan estas esencias y los pacientes que la han tomado y las personas que nos lo cuentan y los grupos es claridad. Claridad sobre lo que está ocurriendo para tener elementos desde una conciencia más integradora de poder
porque no es quitarnos el problema, es que nosotros aprendamos de esto. Y cuando aprendemos, pues se vuelve una capacidad mejor, porque todo esto es conciencia. Recordemos que Bach, los que no lo conocen, era también astrólogo y estaba trabajando la astrología al momento de su muerte y conocía ese proceso. Y digamos, yo no soy astrólogo, pero desde la geometría entiendo este proceso de una manera muy similar de vínculos y relaciones. Y cuando nosotros podemos utilizar esos dones que nos da la vida, de acuerdo no solo a nuestra carta natal, sino que están ahí disponibles, es un cómo yo cuento con esta herramienta. Yo a veces le decía a una persona, mira, esto es como el Word, como el Excel, que son herramientas. ¿Qué ha diferenciado un humano de un animal? Que el humano puede tener menos fuerza y todo, pero tiene herramientas, ha construido herramientas. Estas son herramientas para que afrontemos esos conflictos que, si bien es cierto, son internos, no los podemos transformar hasta que no tengamos las herramientas suficientes. A veces lo que necesitamos una herramienta es que nos ilumine o nos aporte algo que está en nuestras apps, pero no lo hemos actualizado y no la actualiza para que la podamos usar y con esa herramienta Waze o lo que sea poder afrontar esa condición adversa. Hay un tema, Santiago, Juan Carlos y queridos amigos y amigas que nos acompañan en este momento. Esto que nos está presentando Santiago Rojas no es una locura, no es un invento, es de los modelos más antiguos en la astrología, y los astrólogos alquimistas utilizaban inclusive muchas formas, ha utilizado la humanidad. Lo que pasa es que este tipo de aplicación de la astrología, que es más una tecnología, es poco conocido porque la gente está más interesada en la astrología de para afuera, digámoslo así, como para funcionar en lo cotidiano, pero no en lo que tú dices de ir a lo esencial. Yo estuve en mis comienzos de estudios astrológicos consultando obras de alquimistas astrólogos, como el caso de Papus, que era un médico español de origen francés, el doctor Gerard Encausse, se le llamó Papus, un gran médico, ejerció como médico, pero a la vez era un gran alquimista, astrólogo, y ellos utilizaban momentos astrológicos para combinar metales y hacer grabados y pronunciar ciertas frases cabalísticas para imprimir o captar o canalizar esa información en un punto. Tenemos la espagiria. La espagiria es muy antigua. La gente, yo creo que hay que estudiar un poquito para no pretender que esto es una locura. Hay que conocer un poquitico más, estar más de mente abierta. La espagiria es muy antigua, es anterior a la homeopatía. Y las fórmulas espagíricas, como se preparan los medicamentos que sirven para curar enfermedades, son fórmulas astrológicas. Ahí donde tú estás, cerca donde tú estás, me acordé ahora oyéndote, porque no recordaba el nombre, está Álvaro Remiro, que es un astrólogo espagirista que lo conocí en un encuentro en México, que lo invitó nuestro amigo Jorge Serrano y nos habló y nos mostró de alguna manera cómo se prepara en ciertos momentos por las horas planetarias, muy similar a la preparación de esencias, con el rocío a cierta hora planetaria en cierta luna, pasarlo por un proceso para coger, por ejemplo, la energía de Marte. Tengo el caso de una persona que necesitaba la energía de Marte y él le dio unas goticas y se pasó para el otro lado con la energía de Marte, que tuvo que reducirlo. Yo pude ver el efecto, me quedé asombrado. Álvaro, por ejemplo, dirige una escuela que se llama Solve. Esto es muy antiguo y lo que tú estás haciendo es una nueva forma de tomar estos momentos para lo que tú señalas. No se trata de resolver el problema de afuera, porque en realidad no hay problema. No. Es una red de relaciones que se requiere integrar. Personalmente, Santiago, en este proceso que hemos hecho, me dijo, prueba estas esencias de ascendente Piscis con el sol en Sagitario, a ver qué observas. Y empecé a darme cuenta de algo que ya yo la sabía mentalmente, lo había sentido, pero nunca lo había visto tan de fondo y probablemente me permitió empezarlo a integrar. Es como unas veces actúo de manera sagitariana, expansiva, confiada, y otras me siento muy Piscis, muy recogido, muy hacia adentro. Pero lo que pude ver mientras hacía ese proceso de toma de las esencias de ascendente Piscis, sol en Sagitario, fue poder distinguir que eso no era un conflicto, sino eran dos formas de expresión que podía regular según la conciencia
del momento que estaba viviendo y la necesidad que tenía, y no como lo venía viviendo, que eran dos cosas completamente como enfrentadas, porque el uno es el fuego expansivo, el otro es el agua que va hacia adentro. Y me di cuenta que no, que eran una unidad que podía relacionar e integrar en un punto unificador. Eso se lo comenté a Santi, pero nos encontramos con la sorpresa que mucha gente lo ha vivido así. Ujú. Y tú Sí, ha sido conoces como el... la... Dime, Santi. Sí, hay 108 conflictos entre el Sol y el ascendente, eh, entre los soles y los ascendentes. Son 144 posibilidades de 12 soles y 12 ascendentes. Ese 144 es un número mágico en geometría que tiene mucho que ver, pero en este caso se vuelve 108 porque no hay conflicto cuando se generan, en ese caso, triángulos. Entonces no hay ese conflicto entre el Sol, por ejemplo, en Aries con Leo, o sea, Sol Aries con ascendente en Leo, en Sagitario o en Aries. Entonces eso da, suma 108 al final cuando los soles de un signo están con los ascendentes de signos diferentes, que no sean de del mismo elemento. Y ahí son los conflictos. Y esos conflictos lo que hace esta esencia es que tú ves la dualidad que hay en ti, pero no la sufres y la reconoces. Y sabes que como quien dices, de día puedo ser de una y de otra a la otra y puedo usar los dos sin tener que sufrirlo, como ¿a quién quieres más? ¿A mi papá o a mi mamá? No, pues puedo quererlos a los dos. Puedo usar esos dos dones y no tengo que conflictuar en escogencia. Y lo que buscamos todo el tiempo con estas esencias es que el conflicto, que la gente sufre es por el conflicto, deje de existir, que tú puedas ver tu diversidad como todos los planetas coexisten. Esa fotografía que puse ahí de todo ese caos, pero si se organiza, tú ves un orden dentro de un aparente caos. Sí, el tema también que nos llamó la atención en este proceso, que al comienzo fue un poco filosófico, experiencial, es que tú lo cogiste y lo llevaste a pacientes en casos reales. Tú atiendes muchos pacientes en situaciones muy complejas o en procesos terminales o paliativos, y empezaste a encontrar cómo a algunos se les iba resolviendo el conflicto y otros se iban, después de una enorme resistencia, se aflojaban y se iban tranquilamente, hacían su trascendencia. Y este ha sido un intento, como dices tú, que siempre ha estado en la humanidad, en la historia de la astrología y de la humanidad, de cómo poder captar esos momentos cósmicos, así como lo tenemos en nuestra carta. Y hay un montón de aspectos de geometría, hay un mandala. ¿Y cómo hacemos para armonizar ese mandala? O cómo hacemos más bien para poderlo gestionar, ¿no? Para poderlo gestionar, porque en realidad lo que hay ahí no es bueno ni malo, es una energía, conciencia, información y materia que se está manifestando. Además, nosotros de alguna manera todo lo que se nos muestra como dificultad son oportunidades, oportunidades para desarrollar dones. O sea, uno no viene a la tierra con nada o sea, viene vacío y de alguna forma dispuesto a aprender y cada condición es un aprendizaje y venimos a aprender para servir, nos lo podemos gozar o conflictuarnos. Lo que buscamos es que esto nos genere gozo. La sensación que dan y lo que has visto en tus amigos y familiares y que lo han tomado es la sensación de disfrute, de gozármelo, de tomármelo, una sensación agradable de vivir este conflicto de una manera diferente, con otra opción. Preguntan Así acá los, por el chat de cómo precipita la esencia de un sol en especial o de un ascendente. Están haciendo como... bueno, el sol durante los 30 días colocaba el sol y día a día iba corriendo un grado y día a día iba meditando. Martín dijo algo que es bien interesante y es que había que usar unos sonidos, usaba unos sonidos, por supuesto, basadas en la alquimia, algunas fórmulas alquímicas, utilizaba la geometría para irlo organizando y conectaba con esa energía en un momento del día hasta que se precipitaba todos los días durante 30 días seguidos. Eso lo hice durante 365 días sin fallar un solo día y varias veces al día. La pandemia me ayudó, hay que reconocerlo, si no sería incapaz de disponer, y no solamente de día, sino también de noche. Las lunas las preparábamos en el momento exacto en que empezaba a estar en ese signo, para nueva o para llena, y ya fuera enterrada con cristales, bueno, a los soles les ponía oro y otras más cosas, gemas, muchas más cosas que iba encontrando, depende del momento de lo que fuera, leyendo obviamente, pero la gran mayoría encontrando si reaccionaba o no. Y los ascendentes, lo que hicimos fue, Martín me dio los momentos exactos en que cada signo
entraba en los días del 21 o del equinoccio. Y hay que ver que los dos equinoccios, perdón, los dos solsticios fueron muy importantes porque el solsticio del 21 de junio del 2020 coincidió con un eclipse que además tenía el de Sol exactamente en 0 de Cáncer, con dos eclipses lunares en las patitas, que casi nunca se dan sino uno. O sea, esto fue algo, y ahí, entonces en ese momento dijo, bueno, este es un momento muy de síntesis, aquí puedo tomar cada 2 horas, eso fueron 24 horas sin parar, sin dormir, entre cánticos, entre mover para tomarlo a través además de, en este caso utilicé caracoles, bueno, y otras cosas más por el espiral, para tomar ese momento de ese instante, que es un inicio de un ciclo, que es lo que el ascendente es un inicio de un ciclo de tu vida, es el reconocimiento como lo pongo yo de Francisco, y lo hice también el 21 de diciembre, que coincidió de una cosa muy bella, que fue el momento en que Júpiter y Saturno estaban en conjunción, como ocurrió en la época de Jesús y en 1200 y pico. O sea, fueron dos momentos cósmicos muy especiales que coincidieron con los solsticios. Y entonces tomé estos momentos y así desarrollamos lo que podría ser los ascendentes y luego empezamos a utilizar y se veía que eso fue basado en precisiones horarias específicas de instantes y de movimientos con geometría y de sonidos. Los sonidos de invocación de cada uno de esos grandes seres, porque lo que son, desde mi perspectiva, esos espacios cósmicos de 30 grados es el acceso a grandes seres. Son entidades gigantescas a las que uno, si se alinea, como diría Sadhguru, están disponibles en ese momento. Entonces se hizo así. Entonces el Sol fueron 30 días cada Sol. La Luna fueron 2.5 días aproximadamente, de entrada y salida, y varias veces al día yo salía, lo que decía, fue muchas veces, muchas veces, muchas veces, hasta que encontraba que se precipitaba algo. Con el Sol se precipitaba todos los días, con la Luna se precipitaba durante esos 2.5 días de luna nueva o luna llena. Qué Sí, bella mm, exposición, Santiago. Qué alegría. Maravillosa. seguimos la línea de Paracelso, de los grandes alquimistas. Recuerdo en una de las épocas en que estudié a Paracelso, padre de la química moderna, astrólogo y también utilizaba la preparación de remedios con las horas planetarias y la astrología, que él tenía, en una de sus obras dice, Dios puso en el cielo al sol, en la tierra al oro, el color amarillo, la nota do, y en el hombre al corazón, y en los días de la semana el domingo. Entonces, usando esa lógica o esa analogía, que es la misma analogía astrológica, ya tenemos un movimiento de Plutón con Saturno con el Sol, y eso equivale en la vida del ser humano a X circunstancias, a esa ley de correspondencias, pues es en el mismo sentido que va esta propuesta y seguramente otras que puedan surgir, ¿no? La La idea idea, es seguir investigando. sí, y la Sí, idea es en dejar esas un estoy. espacio abierto, no es creer, tampoco es una varita mágica como muchas personas a No, veces buscan para nada. Simplemente es como el celular, es un facilitador para comunicarnos con otra persona, que es comunicarnos con nosotros mismos y poder gestionar esas capacidades que ya están en nosotros, en ese cosmos que cada uno es y que puede manifestar hacia el mundo. Muchas gracias por tus aportes, Santiago. no, y que sea útil y que le podamos dar el beneficio. Están todavía en fase de experimentación, están saliendo, pero estarán en su momento para todas las personas que lo quieran conocer. Lo bonito de la historia, a través de estos 2 años de estarlas usando ya pues, un poquito más, es que las personas sienten ese beneficio y tienen claridad, que es lo que uno busca. Ya veremos con los años qué va ocurriendo. Pero lo que sí estoy seguro es que el cosmos siempre está dispuesto. El tema es que nosotros permitamos de salir de ese drama psicológico en el que vivimos de nuestros pequeños procesos y nos abramos una realidad que es la vida que está en todo momento. Me quedo con esa frase, Santi. El cosmos siempre está dispuesto. Siempre, siempre, siempre. Eso fue lo que descubrí, lo que me dio las Sí. sensaciones más bellas de la vida, sin duda. Y por eso estoy feliz de que así haya sido y que le sirva al que lo quiera utilizar y lo pueda comprender en su interior, en ese silencio maravilloso del universo. Nosotros somos demasiado humanocentristas cuando el cosmos es conciencia y lo que hay que es descubrirla y está dispuesto, siempre, siempre.
Bueno, pues cerramos Congreso. Ahora en 30 minutos vamos a hacer un cierre, Martín y yo, hablando, haciendo un poco la síntesis, recogiendo la situación y para cerrar, que los procesos no se queden abiertos. Y lo vamos a cerrar con un corto análisis que vamos a hacer de este equinoccio a nivel astrológico y de todo lo recibido en estas 12 sesiones. Muchas gracias, Santiago, por tu tiempo, por No, querer qué estar honor. acá con nosotros. Muchas gracias a los dos y a todos los que nos escuchan. Y al Cosmos, por supuesto. Claro. Muchas Gracias. gracias. Chao, Gracias, chao. gracias. Un abrazo. Chao. Un abracito.